Gracias. Y bueno, también para comentarles que, pues sí, vamos a hablar sobre algunos temas tal vez un poco distantes a algunos conceptos que no se tratan muy seguido tal vez en la Facultad de Ciencias, por lo que cualquier duda que vaya surgiendo, sí las preguntas al final, pero si son dudas muy puntuales, las pueden escribir en el chat y yo puedo ver, porque tal vez alguna que otra palabra o concepto sea pertinente resolverlo en ese momento para que pueda fluir de lo que trata la plática. Y bueno, pues el tema es exploración de morfemas en PyPy a partir del cálculo de entropía. Y voy a hablar un poco antes sobre mi formación. Pues yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y licenciado en Sociología por la UABC. Tengo una maestría en Lingüística por la Unison y tengo el doctorado en Lingüística por el Colegio de México. Me he enfocado o donde he orientado mi trabajo en los últimos años ha sido en tecnologías de lenguaje aplicadas a lenguas, yo digo minoritarias, en la medida en que también incluyo variantes de español. Me interesa mucho trabajar también español regional y español rural, por lo que podría decirse que mis áreas en particular son la lingüística de corpus, utilizando tecnologías de lenguaje, y descripción de lenguas, con especial énfasis en las lenguas yumanas. Y en este momento soy profesor en la FECAIS. Entre las materias que doy es semiótica y también en la Facultad de Idiomas doy lingüística teórica y aplicada. Y ahí dejo algunos datos, pero igual más adelante podríamos charlar sobre eso. Bueno, lo que vamos a tratar hoy, antes de pasar a esto, el Ramón me comentó de cómo se había construido, cómo llegué a esto de tecnologías de lenguaje aplicadas a lenguas minoritarias. En el doctorado, en la maestría en lingüística, yo empecé a trabajar con PyPy, una de las lenguas yumanas de aquí de Baja California. Y entre todas las cosas que me di cuenta al tener la oportunidad de trabajar con las señoras que me ayudaron para sacar mi tesis, es que son lenguas pues con muy pocos recursos, ¿no? Algunos cuentos por ahí, algunas transcripciones, y eso me resultó preocupante entre todas las cosas porque pues son lenguas, todas se encuentran en peligro de extinción. Y además también, pues tan solo por la curiosidad de que uno por ser ensenadense o baja californiano y quiere saber un poco más sobre cómo se pronunciaban las palabras hace milenios en esta zona, pues me pareció también un poco preocupante, ¿no? Que tuviéramos tan poco acceso libre o abierto a cómo son estas lenguas para alguien que tal vez no haya tomado cursos en lingüística. Entonces, con esto yo empecé a hacer descripción de lenguas en la maestría y en el doctorado di un giro, en particular porque empecé a notar ya con cierta madurez o visión del área lingüística, empecé a notar que en efecto tecnologías de lenguaje es como una manera de comunicarme con muchas otras áreas y me agradó también el ambiente que se trabaja ahí. Entonces, en el doctorado realicé lingüística computacional, particularmente utilicé algunas herramientas para poder identificar cierta propiedad pragmática en textos periodísticos del noroeste de México, con toda la intención de ejercitar estas herramientas, ¿no? Y ahora, ya terminando este proceso formativo, estoy empezando a orientarme a ver cómo se pueden utilizar estas herramientas para poder encontrar o apoyar la investigación en lenguas yumanas, entre otras cosas, también para la construcción de bases de datos que puedan ser accesibles tanto a los hablantes como a investigadores y así poder decirle al mundo a veces, ¿no? Que pues también existen estas lenguas, incluso a los mismos ensenadenses. Entonces, bueno, esto un poco cómo es que llegué a empezar a estudiar estas lenguas desde este enfoque. Primero voy a hablar algunos conceptos claves lingüísticos, de cómo es que estamos entendiendo, por ejemplo, morfema o palabra, de hecho, el uso de entropía en otros trabajos lingüísticos, las características de la lengua PyPy, la metodología que seguí para este trabajo, cómo dentro de esto también es cómo construir el corpus y los resultados. Si queda tiempo al final, me gustaría dar algunos anuncios sobre un proyecto que ahorita, de hecho, tengo servicios sociales profesionales con la Facultad de Ciencias sobre el archivo de lenguas humanas, precisamente por esto que les comento al inicio.
Y también, pues, si alguien está interesado en hacer lingüística computacional, me interesa mucho hablar sobre esos temas, empaparme con gente que quiera también trabajar, empaparme de esos temas y cursos, ¿no? Empezar a planear cursos, porque en Ensenada, pues, en Baja California, en principio no tenemos un lugar en donde estudiar lingüística, y pues lingüística computacional creo que un poco menos, aunque a mí me parecería más pertinente, pues, la Facultad de Ciencias. Y bueno, el objetivo de este trabajo de investigación es explorar el cálculo de entropía como recurso para identificar morfemas sospechosos en la lengua Pai-Pai. Se exploran secuencias o enegramas que den lugar a sufijos o prefijos, y esto es una investigación en curso. Lo que les voy a mostrar hoy es como el primer experimento que estoy realizando de un conjunto de experimentos. Entonces, el punto va a ser a lo largo de este mes. Mi idea es en las próximas 2 semanas, de hecho, empezar a tratar los siguientes textos y utilizar más o menos el mismo método que van a observar para ver esos resultados y hacer unas comparaciones que también les voy a explicar más adelante. Bueno, primero que nada, pues, ¿qué estamos tratando por morfología y lexicología, ¿no? Estos dos conceptos, estas dos áreas dentro de la lingüística, tratan unidades mínimas de significado. Ahora, en cada una de las lenguas, en cada lengua, esta es la definición de unidad mínima que contiene significado, lo que la hace tener significado y los límites que la determinan son distintos, se tienen que estudiar casi por lengua en particular. Lo que se suele decir es que tenemos una cadena de letras, de sonidos, que podemos decir que es la base a la cual se le fijan otros elementos para otorgar cierto significado. Esas unidades mínimas que necesitan ir acompañadas de otras unidades, usualmente son lo que se llama los morfemas, pero también estos morfemas, como bases, pueden ir acompañados de otros morfemas para construir la palabra, ¿sí? Entonces, el morfema se suele pensar como una abstracción, como un elemento que los lingüistas tenemos para decir, ok, este morfema cumple tal función y se realiza en las palabras de esta manera. Es en la palabra, en el uso de la lengua, en donde ahí quedan fijados, ¿no? Por otro lado, la palabra es un concepto controversial en lingüística. No es sencillo definirla, igual también se tiene que ir lengua por lengua, y uno podría decir que pues es más o menos intuitivo para los hablantes, y de hecho sí lo es bastante intuitivo, como una unidad cerrada que se puede enunciar, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver un poco cómo es que esta unidad o como palabra, de hecho, es un poco más compleja. Entonces, los afijos vamos a referirnos tanto a los prefijos como a los sufijos. Por lo general no tienen acento, entonces dependen también fonológicamente de una base que sí está acentuada. Y dependen, bueno, precisamente esto, y agregan información a esta base o la modifican. Agregar un afijo no es condición necesaria para modificar un significado. Entonces podemos tener bases que cambien su significado dependiendo no de los afijos que tienen alrededor, sino de la posición que tiene esa unidad en una construcción más grande, en este caso podríamos decir en una construcción sintáctica. Entonces, a esto también a veces se le conoce como derivación cero, ¿no? Que una misma palabra puede funcionar con distintos tipos, puede ser un verbo, puede ser un sustantivo, no puede ser un adjetivo. Entonces, por ejemplo, tenemos una base como casa y sabemos que podemos tener una serie de sufijos que podemos agregarle, pero también podemos agregarle una serie de prefijos. Ahora, lo interesante con esto es que hay primero, que podemos identificar una base y hay un límite entre la base y aquellos afijos, ¿sí? Algo que tengo que agregar sobre esto es que el mundo no se acaba con prefijos y sufijos, también hay otra serie de recursos morfológicos para cambiar el significado que sí modifican las bases. Uno de ellos, por ejemplo, lo que se conoce como los infijos o los interfijos, ¿no? Entonces, hay todavía otros elementos. En este caso, solamente me limité a explorar los casos de sufijos y los de prefijos. Entonces, lo que tenemos es una base que tiene ciertos elementos
que pueden combinarse con esta base y pueden cambiar el significado o pueden también cambiar el tipo de palabra. Entonces, la idea es que incluso podríamos tener casos en donde no es un elemento exclusivo, sino tenemos dos elementos que construyen una nueva unidad, ¿no? Entonces, lo que les decía, un cambio de tipo de palabra, pasamos de un sustantivo a un verbo. Bueno, y en cuanto a la noción de palabra, y esto va a ser muy relevante porque, de hecho, en lingüística computacional, la unidad mínima para hacer análisis se asume muchas de las veces como la palabra y se resuelve de manera muy sencilla y es aquello que hay, está entre espacios y ya. Entonces, de hecho, pues eso es muy fácil comunicárselo, por ejemplo, a Python y decirle, rómpeme esta cadena, sí, esta cadena, y cada cosa que esté en espacios lo vas a identificar como una unidad aparte, ¿no? Esto tiene varios problemas, entre otras cosas porque implica cierta tradición escrita, primero, y segundo, no siempre una palabra gráfica coincide con la unidad de significado. Entonces, a veces necesitamos más elementos que están separados, ¿no? Incluso, por ejemplo, en español diríamos, existen estas formas que son los clíticos, como la palabra en se fue, ¿no? O no sé, se la regaló, ¿no? Entonces, las formas que están antes de esa palabra dependen de una base y tienen estas características de querer ser prefijos, pero no. Entonces, de hecho, en lingüística, pues también hay una área que discute cuál es la situación, ¿no? morfológica de estas unidades. Lo que va a ser importante aquí es, sí, vamos a tener que tomar un criterio que nos ayude como a rápido resolver este tema y vamos a decir que solamente aquello que esté separado en espacios. Parte de la investigación, no para esta, que pretendo terminar en este mes, sino las consecuencias de esta investigación, va a ser cuestionar más qué pasa cuando variamos esta noción de palabra y estamos buscando otro tipo de unidades, que le llamaremos los tokens dentro del corpus que tenemos. Y podemos utilizar información fonológica para replantear esa unidad mínima de análisis o podemos utilizar anotaciones más especializadas, morfológicas, para también, digamos, reconstruir estos espacios, ¿no? Ahora, no me refiero a lindes morfológicos, sencillamente me refiero a la unidad palabra. Lo que nos va a interesar en esta investigación es, a partir del supuesto de que estas unidades están conformadas de otras unidades internas que tienen mayor cohesión y que forman esta unidad llamada palabra. Les comentaba que para un hablante esto parece no ser tan complicado. Es muy intuitivo decir, por ejemplo, que, pues, ¿cómo se le dice aquello que ladra, mueve la cola y es una muy buena mascota? Bueno, pues perro, ¿no? Y es muy intuitivo poder recurrir a ese significante, ¿no? Que encapsula ese significado. Esa unidad de denominación sí existe y también en lo que, por ejemplo, el doctor Lara menciona en su texto, prácticamente cualquier lengua uno puede hacer esa clase de preguntas y es intuitivo para el hablante poder recuperar eso. Y además todavía es poder decirle, oye, ¿qué significa poder decir niet? ¿No? Y uno rescata esa unidad y puede enunciarla y está apelando a que es una palabra, ¿no? Niet en PyPy, por ejemplo. Bueno, sí, hay muchas veces en donde nosotros tenemos más o menos idea de que hay algunas palabras que están formadas de ciertas unidades internas. A esto le llamamos folk etymology o, ahora sí que etimología común, ¿no? Que le damos y, por ejemplo, una segmentación que podemos hacer por el conocimiento que tal vez tengamos de otras palabras es que alumno es sin luz, ¿no? Porque tienes alumno y no sé, en algún momento escuché que el humus o algo así tiene que ver con luz, entonces yo me invento que ahí hay una separación, ¿no? Una división interna en la palabra. Esto también, de nuevo, es para mostrar que es muy intuitivo para un hablante el poder tener idea de que dentro de cierta unidad que él utiliza para comunicar, hay cierta segmentación. Que por cierto, esto pues no es del todo cierto, lo del alumno, ¿no? En realidad viene del latín, que significa alimentado. Bueno,
El principio con el cual yo estoy trabajando es que un morfema es sospechoso de ser afijo y si presenta cierta variabilidad moderada en los lindes con las bases, ¿sí? Entonces, observen, por ejemplo, esta pequeña lista de verbos y noten que AR tiene cierta variación a lo anterior que hay de AR, ¿no? Esto nos podría dar indicio de que AR, aparte del patrón, aquí podemos, digo, está el conjunto de datos, ¿no? Pues parece que sobresale esto, pero contrario, o el contraste, podría ser pues, la misma secuencia, pero del otro lado, ¿no? Podríamos decir que AC es un prefijo, ¿no? Aquí vemos pues se repite en todos lados, ¿no? Pues no, la variabilidad está mucho más restringida. Entonces, lo que en este momento estoy haciendo las pruebas es si hay un umbral que me permita decir que después de cierta variabilidad ya estamos hablando de otra cosa, y muy poca variabilidad también me está sacando del tema, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de algo que potencialmente es un afijo. Entonces, yo utilizo, como mi primer planteamiento es utilizar la conjetura de baja entropía. Lo que dice esto prácticamente es que si tenemos dos palabras y una palabra es afijada de alguna manera, la siguiente palabra se puede predecir qué tipo de afijo va a tener. Entonces, dependiendo de la fijación de la primera, podemos tener baja entropía, vamos a tener baja entropía en la segunda sección. Esto yo lo utilizo, digo, es como uno de los antecedentes, pero en realidad yo estoy casi yendo del lado contrario. En realidad, la forma en que yo quiero utilizar esto para descubrir morfemas es que, dada una secuencia en particular, una especie de entropía condicional, bueno, de hecho sí, dada una secuencia en particular, ¿qué tan variable es la cantidad de elementos que se puedan encontrar después de ella? ¿Sí? Entonces, el recurso que yo utilizo para poder medir esto, pues es la entropía de acuerdo a la teoría de la información. Entonces, dada una secuencia, enegrama, existe una moderada variabilidad y esto nos indica ser sospechoso de que sea un morfema. Entonces, lo que utilizo, no sé si estén familiarizados con esta fórmula, pero pues prácticamente la definición de cajón de esta fórmula es pues que la entropía lo que mide es la incertidumbre o previsibilidad. Esto nos permite cuantificar la predicción como un cambio en la incertidumbre o entropía de la información. Y utilizo esta misma fórmula para, dependiendo de una secuencia dada, cuál es la variabilidad que vamos a encontrar de letras después de ella. Entonces, en este caso, por ejemplo, digo, un ejemplo muy sencillo sería yo corto PER, ¿no? La secuencia PERR, y lo que hago es que determino la probabilidad de que aparezca cualquiera de esos elementos y después calculo con el logaritmo pues cuál sería la entropía, que al final sumo todos esos elementos, teniendo la secuencia PERR antes. Bueno, Eh, les voy a hablar un poquito sobre esta lengua y particularmente, digo, yo creo que es importante mencionar como algunas características. Primero que nada, pues que es una lengua que forma parte de la familia lingüística yumana. Eh, las lenguas yumanas se hablan en Baja California, en California y en Arizona, hasta pues, alrededor del río Colorado. Y algo característico del Pai Pai es que forma parte de una familia, una subrama de la familia, en donde sus parientes más cercanos se encuentran muy en el norte. Entonces se encuentra el Hualapai, Havasupai y Yavapai en Estados Unidos y el Pai Pai en Baja California, dividido por todas estas zonas, ¿no? Eh, La característica del Pai Pai es que es una lengua sujeto, objeto, verbo. El verbo se coloca al final. Tiene un alto índice de fusión y un bajo índice de síntesis. Y esto significa que tenemos muchos morfemas, muchos afijos,
pero cada fijo tiene significado único, tiene muy poca carga de significado. Entonces, no tenemos tiempo, aspecto, modo, plural, no sé, de marcar incluso casos con un solo elemento o con una sola letra, sino tenemos bastante general el que, por ejemplo, a lo mucho llegan a tener dos propiedades morfológicas, ¿no? En PyPy podemos encontrar la secuencia PA en los verbos y esta significa plural y objeto directo, ¿no? Que hay un objeto directo plural involucrado en la oración. Y hasta ahí, digamos que los afijos más complicados tienden a ser de esa manera. Entonces, y otra característica importante es que la mayoría de la fijación sucede en los verbos, poco sucede en los sustantivos, pero sustantivos se forman de manera muy común con estructuras verbales. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo construir cosas como las que trabajan la miel, ¿sí? Y eso ya forma una frase nominal, una estructura que me permite nombrar una entidad, pero sucede a partir de una oración, ¿no? Digo, para ejemplificar un poco la complejidad de estas lenguas, de esta lengua en particular, PyPy, por ejemplo, en 1A, Chipay al Pach, Kioch, Hai, que sería de hecho el Chipay al Pach, Hai. Lo que quiero que noten es que cada uno de los elementos, por ejemplo, la primera forma, Chipay, animal, y el Pach, miel. Luego tenemos una marca que lo que me indica es la relativa, que es como el que, ¿no? Hacer, el que hace. Y luego tenemos información, si se dan cuenta de nuevo, separada, un determinante y una marca denominativo, que es una marca que se utiliza en las lenguas para indicar que toda esta estructura está funcionando en una oración, por lo general, como sujeto. Entonces, es información como muy puntual en cada uno de los fragmentos que podemos encontrar dentro de esta unidad más grande. Luego tenemos, por ejemplo, algo más reducido, en el caso verbal, ¿no? Pashhamsh, los observamos. Entonces tenemos un plural de objeto, un plural de sujeto, el verbo observar, ham, y otra marca de plural, ¿sí? Entonces, de nuevo, esto, como les quiero mostrar aquí, es la complejidad que podemos encontrar dentro del verbo. Y finalmente, en 1C, en esta construcción, lo que tenemos, lo que les comenté, fue de nuevo esta forma de como relativizar, la relativa, que es el que caza, ¿no? Y de hecho aquí también quiero enfatizar algo. Este es un análisis que he propuesto para este tipo de construcciones, pero tampoco está todo resuelto. No es como que, o sea, no hay la misma cantidad de investigadores trabajando lenguas humanas como, no sé, náhuatl, ¿no? O maya. Somos pocos. Entonces, también eso de toda área de investigación, toda área científica vive y depende también de la comunidad que la soporta. Entonces, para poder yo seguir avanzando, pues sí, puedo yo hacer investigación por mi cuenta, pero también necesito pares para poder contrastar esta información. Y sí, seguimos en este tema, ¿no? Y, por ejemplo, parte de ahorita que yo no tengo resuelto en mis análisis, en parte porque pues estoy trabajando también, entre otras cosas, hay gente que se dedica solamente a tratar de definir uno que otro morfema, es precisamente esa sha al principio. A mí me parece sospechosa y tal vez un recurso como este que estoy tratando de construir me permita apuntalar, sí es un morfema, estás en buen camino, o sabes, parece ser que no hay tanta variabilidad con eso, no es muy sospechoso de ser un morfema, ¿no? En este caso, un prefijo. Y bueno, algo que deben de saber es que todas las lenguas humanas se encuentran en grave peligro de extinción. Hay muy pocos hablantes desde hace tiempo. No, de un tiempo para acá esto se ha ido acrecentando. Y pues sí, o sea, cualquier esfuerzo de documentación de estas lenguas va a ayudar mucho tanto a la preservación de estos bienes inmateriales de la humanidad y de la diversidad cultural, como también para trabajar con otras lenguas que utilizan otros mecanismos y con las cuales podríamos probar herramientas que parecen funcionar muy bien con inglés o con español, pero ¿qué pasa con estas lenguas, no?
más como dato, cuántos más, según INEGI del 2015, pero esto está súper cuestionado por las personas que han estado trabajando en esta región. En realidad son mucho menos. Y bueno, lo que realicé en este primer experimento fue transcribir los 16 relatos que se encuentran en este libro, que se llama Curio Trap Pai Pai, que son los relatos Pai Pai de Benito Peralta. En total, encontré en estos textos 4.379 palabras gráficas. Esta transcripción la pasé a mano porque tenía, o sea, podría utilizar un ORC, pero un identificador, ¿no? De los PDFs, pero no, o sea, pero no, no tenía mucha confianza de la transcripción. Entonces, mejor lo pasé a mano y lo pasé también a textos en UTF-8. Y ese va a ser otro de los problemas que voy a seguir mencionando más adelante. Estas lenguas, pues, no tienen una tradición escrita. La ortografía es, cada conjunto de textos tiene prácticamente su propia ortografía. Entonces, esta es la razón por la cual he dividido mi trabajo en distintos experimentos, porque dependen de los textos, pero también tengo una idea de cómo podría solucionar esto más adelante y de hecho, pues sí, herramientas computacionales me vendrían muy bien. Un ejercicio rápido de qué es lo que hice con los textos. Digamos que todos los textos se resumen en esa línea. Lo que hice fue que dividí las palabras gráficas, me fui a la primera palabra, corté la primera sección de la palabra y busqué cuánto aparece en el corpus. Entonces, lo que identifiqué después es qué secuencia le sigue, en este caso para los prefijos, qué secuencia le sigue a esa letra M. Descubro entonces que aparece una vez ante A y dos veces ante A y una vez ante E. Entonces, con esto calculo la probabilidad, calculo el logaritmo, sumo y esto me da la entropía de esa sección, de ese corte. Ahora, algo que quiero que noten también con esto es que la M que está ahí abajo no está considerada porque ya no hay nada después de ella, ¿no? Entonces, muchos de los segmentos quedan descartados. Esto se hace ahorita con M, y el siguiente paso es con MA, MA. Y después el siguiente paso con el conjunto completo, pero ese conjunto completo, debido a que ya no hay nada, estamos evaluando prefijos, se descarta y se sigue a la siguiente palabra y se hace el mismo corte, ¿sí? En total, de las 4.379 palabras, obtuve 12.958 segmentos de estos cortes que les estoy comentando, y segmentos potenciales, después de hacer un filtrado, obtuve 2.509 segmentos, que son los que evalué después con el cálculo de entropía, que fue buscarlos en los datos. Igual esto con los sufijos, que es, de hecho, si pueden ver, es un número parecido, pero no igual debido a esto, ¿no? Cuando ya tienes la letra final, pues ya no hay nada más que cortar, ya no puedes buscar nada, pero hacia el otro lado, parece que hubo mayor combinatoria. Al final también lo que tuve que hacer con los textos, porque lo único que estaba buscando era una letra, es que tenemos un alfabeto que se usó para ese conjunto de textos, para esos 16 textos. Lo que hice fue que sustituí algunos caracteres, particularmente, por ejemplo, la sha, la CH, representa un sonido en esta lengua, y también el gatito que ven ahí representa la R, como en ratón. Y las vocales acentuadas representan otro sonido vocálico que tiene esta lengua. Pai Pai y todas las lenguas humanas tienen las 5 vocales que se parecen mucho al español, A, E, I, O, U, pero además también tienen las versiones largas de estas vocales que generan cambios de significado. Entonces, algo muy distinto es decir, no sé, como mat y mat, ¿no? Entonces son dos tipos de vocales, se consideran dos tipos de vocales y yo las caractericé de esta manera debido a que en el texto estaban repetidas, ¿no? Eran dos A. Entonces, después de esto, se hace una limpieza de la puntuación, mayúsculas y otros elementos de texto, como por ejemplo esto de los saltos de línea. Y nomás, de nuevo, para enfatizar, pues esta lengua no está normalizada. Entonces, este sistema, esto que estoy construyendo, solo funciona para estos 16 textos, ¿no? Les digo, más adelante les voy a comentar una idea que tengo sobre esto. Además de la entropía, vieron ese cálculo, también planteé una entropía normalizada, y esto me refiero a que, ¿qué pasaría? ¿Qué entropía tendría el sistema si cualquier enegrama tuviera como posibilidad de secuencia cualquier letra del alfabeto? O sea, que
¿sí? Teniendo tal secuencia, cualquier letra tiene la misma probabilidad de aparecer, ¿no? Que diríamos como la máxima entropía que tenemos. Y resultó ser que es 5 bits, de acuerdo a las 32 letras que tenemos. Entonces, con esto yo lo dividí a todas las entropías para más o menos normalizar y poder comparar entre ellas. Bueno, rápidamente en los prefijos como los resultados, lo que obtuve fue pues estas 2.509 posibilidades de segmentación, de las cuales 1.974 tienen entropía cero. Lo que nos dice es que no, de plano, son unidades que no muestran variación. A veces puede ser que solamente aparezca una letra después y eso no nos da información. De las 2.509, entonces, solamente 535 resultaron tener algún tipo de entropía que muestran algún tipo de variabilidad. Y si pueden ver, de hecho, en el histograma de aquí, lo que vemos es que la mayoría de la entropía se encuentra como de 0.5 hacia abajo, ¿no? Tenemos muy pocos elementos con una alta entropía. También esto lo que me permitió ver fue, por ejemplo, de los prefijos, estos son los que tienen menos entropía como prefijos. Y algo muy interesante aquí, por ejemplo, es que ASPU, ¿a qué nos referimos con entropía? En este caso es, por ejemplo, ASPU, yo sé que después de esa ASPU sigue una K. Entonces, no hay ningún tipo de sorpresa cuando se presenta la palabra o la secuencia ASPU como un prefijo. De hecho, la razón es que esto no es un prefijo, es una secuencia, es una palabra. Eh, Igual, particularmente, por ejemplo, esta C de aquí sucede porque yo adjudico ahí que hay ciertos errores de transcripción, de hecho aparece 2 veces, pero también una de ellas tiene que ver con la palabra Mexicali. Entonces está escrito de esa manera y eso es algo que tener en cuenta también en el tratamiento de los textos. Pero por otro lado, los que tuvieron alto sí son muy sospechosos, de acuerdo a lo que se conoce de la lengua, de corresponder a morfemas. La K y la M, al inicio, por ejemplo, la K es esta forma que les comenté que relativiza bases. Y de acuerdo a estos números, parece ser que estamos por buen camino en identificarla de esa manera. También la M al inicio, algunas de las veces puede ser interpretada como la marca de segunda persona, ¿no? Entonces también sería cuestión de evaluar eso. Ahora, esa ahí a mí no me parece tan sospechosa. Aquí me parece bastante ruidosa el hecho de que esté cerca de la máxima entropía que tenemos en el sistema. Pero lo interesante aquí es que la I y la E son vocales que se utilizan de manera epentética. Debido a que no hay una ortografía, se puede variar una u otra. Y particularmente la I se coloca para poder pronunciar secuencias de consonantes. Entonces, el hecho de que aparezca tantas veces en distintos contextos tan variados, me habla de que en efecto, pues está funcionando no como morfema o como afijo, sino como precisamente esta naturaleza de vocal epentética, ¿no? Aparece en la mayoría de los contextos para poder generar esta secuencia. Por eso tampoco me parece muy raro que aparezca aquí en estas dos, ¿no? De hecho, aquí como pueden ver este patrón, esta ñ también tiene cierto significado. Por un lado, aparece cuando es una primera persona, está involucrada en la acción, es la marca de primera persona, pero también aparecen en ciertas construcciones para indicar un condicional. Cuando vaya a comer, ¿no? O cuando coma, ese cuando se representa en PyPy como una ñ marcada en el verbo. Y de nuevo, tenemos esta I, que también es aquí hay una correlación muy bonita, o una relación muy bonita, mejor dicho, que se presenta aquí, ¿no? La alta variabilidad de esta I, y aquí, con estos tres. Lo cual a mí me deja como pregunta, como investigador, oye, tal vez he estado pasando por alto estas dos formas, la B como prefijo y la ja como prefijo. Entonces, esto me da ánimos a explorar tal vez un poco más qué está pasando con estos segmentos y si están funcionando como prefijos. Tal vez hay algún significado que no hemos logrado detectar. De todos los prefijos, de los 500, del total de prefijos sospechosos, 78 comienzan con K y eso también me da pauta a decir, bueno, tal vez estamos hablando de una forma en particular.
y pues representa el 14% de la muestra. Y aquí, por ejemplo, tenemos Shkiñay, que es los cazadores, en plural, ñay, y es los que cazan, en realidad, mientras que Muñay, esta forma significa cazar venado o cazar borrego, de hecho, cazar borrego. Entonces, de hecho, es cazar borrego en plural, o sea, no, estamos cazando, ¿no? O cazan borrego, ¿no? Sería algo así. Entonces, aquí de nuevo está acá, está funcionando con esta propiedad y pues estamos viendo que sí, parece ser que es sospechosa de ser este prefijo. Igual con la M, lo que les comentaba es que aparece como segunda persona en los verbos. Entonces, por ejemplo, podemos tener un verbo como parau, y parau es tú corres, ¿no? Ahora, para los sufijos, tenemos de hecho una distribución muy parecida al caso de los prefijos, y esto también sería cuestión de revisar si nos está diciendo algo, y también el tipo de distribución. De hecho, también algo interesante es que no tiene una distribución normal, pero no esperaríamos una distribución normal. Y de hecho, creo que tendría más sentido tener esta forma como skew, ¿no? Apuntada hacia un lado. Entonces, lo que encontramos de nuevo es la mayoría de los segmentos no tienen esta variabilidad. Lo que nos dice es que probablemente están funcionando como palabras sin afijos. Y 531 segmentos sí están mostrando variabilidad como sufijos. De estos, me parece muy importante mencionar estos dos, que el Isaac e Isa. Aquí algo curioso con estos dos segmentos es que en PayPay se dice Nisa para decir este, ¿no? Entonces se utiliza mucho como marcador discursivo y sería normal encontrarlo también mucho en los textos y lo podemos encontrar en estas dos formas. Lo que de hecho propuse en mi tesis de maestría fue que la forma sa es la que se mantiene. Y lo que dijimos, ¿se acuerdan? De que la I puede ser una vocal epentética. Entonces, parece ser que esto está funcionando como forma, y de hecho lo que está en los textos es la forma ñisa en estos textos. Ya en la investigación que yo he hecho, lo que he encontrado ya no es ñisa, sino sa solamente. Entonces, creo que esto también apoya o podría ayudar como evidencia a favor. De las formas, de hecho, esto, perdón, como evidencia a favor de que no es de que no es un afijo. Se me olvidó mencionar esto. En cuanto a los que sí son afijos, también encontramos estas formas, la M y la K, y aquí es algo que me parece también muy interesante y muy poco explorado en las lenguas humanas, y es que tenemos ciertos sufijos que dan una complejidad sintáctica que todavía no entendemos. Y parte de esa complejidad sintáctica depende de estas dos marcas, la M y la K al final de la palabra. Entonces, esto de nuevo me está empujando a que sí, esto es parece ser un afijo, la alta entropía, la variabilidad que encontramos. Y, por ejemplo, me gustaría apuntar solamente aquellos prefijos que encontré que terminan con M. Por ejemplo, tenemos los primeros que parecen indicar esta M. Les digo, no tengo muy claro todavía cuál es la función que cumple la M, principalmente en los verbos, pero en términos generales he identificado como algo llamado cambio de switch reference, cambio de referencia. Es un mecanismo que tienen estas lenguas y que aparece cuando tenemos muchas oraciones encadenadas, o algunas oraciones encadenadas. En este caso, nomás me gustaría señalar que de nuevo tenemos esta situación en donde la U y la I aparecen frente a M, lo cual me dice de que hay ahí estas vocales de nuevo epentéticas, pero particularmente me llamó la atención el TEM, porque ese sí lo he podido identificar como un sufijo y es de negación. Y es spot, por ejemplo, spotem, spot solamente significa saber, spotem significa no saber, ¿no?
Entonces, no está acentuado, cumple como todas esas características que tiene esta forma. Entonces, me pareció muy interesante que saliera también en el top 10 de los que terminan en M. Y también lo que ven hasta abajo, el ULIM, también tiene esta característica. Y bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Creo que esto puede ayudar como a dar una idea de cuáles son los pasos que estoy siguiendo. De nuevo, esta es una forma de experimentar con una cierta base de datos y ver qué tanto se puede hacer con los pocos recursos que tenemos de estas lenguas. Estos primeros experimentos muestran algunas características. A mí me pareció de nuevo muy interesante que justamente la forma SA, que sé que es una forma de demostrativo, saliera como que no es muy sospechosa de ser una fijo. Lo que quisiera compartir es esto, de que las bases, dependiendo de la calidad de estos datos, es como podemos seguir avanzando a hacer investigación, y es una de las cosas que he tratado de comunicar a los otros investigadores que están trabajando con lenguas humanas en este momento, que ya hay, gracias al cielo, ya hay varios en Tijuana y en Mexicali y aquí en Ensenada, ya hay varias personas en la UABC. Entonces, es comunicar, como tener bases de fácil acceso para poder hacer este tipo de investigación. Hace falta evaluar junto con otros investigadores lo que les comentaba, y también esto podría funcionar para un método de extracción léxica, junto con las colaboradoras que me apoyaron que me apoyan en este momento en el proyecto. Otra manera también podría ser aquellas secciones que tuvieron entropía cero, sacarlas como una lista de diccionario, potencial léxico, una lista de ítems léxicos, y decir, pues esta palabra significa tal, y ver qué tanto de esa lista pues nos sirve de algo, ¿no? Saber que estas palabras tienen entropía cero. Faltan otros 4 experimentos. Uno de los experimentos implica probar con un texto que ya tiene una propuesta de segmentación morfológica, por lo que ahí me gustaría ver qué tanto de lo que nos está diciendo el valor de la entropía se puede correlacionar en efecto con los cortes que se proponen. Y es un texto como este. Estoy ahorita apenas en el proceso de la transcripción. Para esto me están apoyando a unas chicas de la Facultad de Idiomas que están liberando su servicio profesional. El texto de la izquierda, ese sí de plano, todavía no lo he transcrito, pero estoy en ese proceso, y es el que les comento que tiene una propuesta de división morfológica, que sería cosa de compararla. Más restricciones para la creación de segmentos. Se sugiere que las lenguas humanas tienen una estructura CBC para las bases. Entonces, ¿qué tal si en vez de irnos a lo ahora sí que a fuerza bruta tratar de encontrar los segmentos, sugerir en el script estos segmentos CBC? Y pues, aunque tal vez una herramienta para la identificación automática en este momento no sea muy pertinente de sugerirlo, creo que sí, por lo menos a mí me está ayudando a explorar estas palabras desde otra óptica, y pues tal vez a utilizarlo como evidencia para las hipótesis que uno tenga. Y finalmente, algo que me interesaría mucho, y es lo que les iba a comentar, es que independientemente del sistema ortográfico que se tenga, se puede crear un diccionario, por así, en el sentido del tipo de dato en Python, un diccionario que desglosen cada grafema por los rasgos fonológicos. Y entonces, en vez de hablar de una M, poder hablar, por ejemplo, de una bilabial. ¿Qué tan probable es que después de una bilabial haya una vocal alta, por ejemplo, ¿no? Y no hablar de una M o de una A o de un signo en particular. Y bueno, ya con un poquito tiempo, rapidísimo, pues nomás, pues tengo este servicio social profesional que tiene que ver con el archivo de lenguas humanas. Aquí ahorita hay un par de personas que me están ayudando. Se necesita hacer más investigación sobre el tema, pero si ustedes están interesados también en ver qué podemos hacer, adelante. Yo estoy con toda la intención de poder aportar, o si necesitan acceso a bases o a textos o a cuál es la situación, adelante. Y pues ahorita estoy planeando un curso también para proponerlo en UABC, para poder empezar a hablar sobre lingüística asistida por computadora, ¿no? Y bueno, eso sería todo de mi parte, y pues muchas gracias. Cualquier duda, adelante. Muchas gracias, Manuel, por tu plática muy interesante.
Pero bueno, por lo menos a mí me sacaste bastante de lenguaje, ¿no? Pero vamos a ver si hay más preguntas y si no, yo empiezo a Pregunta. con... Ajá. Adelante. ¿Alguien levantó la mano? Vas, Jordan. Levantó primero Carlos. Va, gracias, Jordan. ¿Qué onda, Manuel? Oye, gracias por la charla. Llegué un poquitín tarde y a lo mejor me perdí algo, pero son dos cosas. ¿De dónde sacas entropía en la información? Y ya se ha aplicado en otro texto. O sea, dices que se aplicó en 4 textos, si te entendí bien, humanos. Pero se ha aplicado, digamos, en español, qué sé yo, voy a decir algo, un nombre que se me ocurre ahorita, Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, por ejemplo. ¿Qué pasaría si aplicamos ahí estas medidas de la entropía? ¿Qué esperarías ver? Y de hecho, en los primeros experimentos que hice fue con 100 años de soledad, para precisamente ver qué pasaba con una lengua que conocemos un poquito más. De hecho, el primer experimento que realicé, digamos que toda la intención era que esto fuera no supervisado, ¿no? Esto no se puede, y menos con estas lenguas. Pero parte del problema es que el sistema ortográfico, o sea, finalmente yo le dije al programa, busca las palabras, no las letras. Y esto tampoco en español aplica, porque tenemos secuencias fonológicas que utilizan más de una letra, ¿no? Y además, letras que reflejan en realidad dos secuencias fonológicas, ¿no? Por ejemplo, no sé, existir, ¿no? KS, ese sonido, esa secuencia que tenemos reflejada por eso. Entonces, el caso es de que sería, lo que me di cuenta tal vez en ese momento fue que sí, tal vez irse muy a la fuerza bruta, esto no era muy, muy buena idea. Y por eso, en este caso, ya en particular, lo que hice fue que reformulé el alfabeto a partir de lo que encontraba en estos datos. No eran 4 textos, eran 16, pero los textos, ahora sí que el tamaño de los textos no es tanto. Yo creo que el texto más grande ha de tener unas 400 a 600 palabras, ¿no? Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. Y el concepto de entropía que estoy tomando y también de otra investigación que utiliza más o menos este sistema para identificar los lindes, lo tomo de Ackermann y Malouf. Y particularmente esto de entropía condicional lo tomo de este otro trabajo. Lo que hace es que a partir de un sufijo, por ejemplo, de hecho su trabajo es en griego. A partir de un sufijo, se trata de calcular la entropía que implica ese sufijo, dependiendo de que la siguiente sección o lo siguiente sea otro tipo de sufijos. No sé si me explico. O sea, dependiendo de una forma, ¿qué es lo que tenemos ahí, no? Dependiendo de una forma, ¿cuáles son los elementos probables que aparezcan? Entonces, en este caso, nomás tenemos 3. En griego, en ese experimento, era, por ejemplo, un sufijo de acusativo y era cuántos tipos de genitivo podemos tener después. En este caso, esto no me dice, para aquí en perro, por ejemplo, el corpus que tendría que tener para poder encontrar todas estas posibilidades, ¿no? Tendría que ser grande, ¿no? Entonces, pues sí, para poder encontrar esa variación de que después de la secuencia PER podemos tener O, A e I. No sé si... Bueno, Vale. no sé. Gracias. Vas, ahora sí, Jordan. Sí, gracias Manuel por tu charla. Mi pregunta un poquito tal vez como, bueno, en 2 partes, ¿no? Por ejemplo, primero, o sea, todos los cálculos que realizas aquí están de un texto, dices, ¿verdad? O sea, un libro que contiene 16 textos, ¿mencionaste? Sí. Pero, digamos, ¿todos estos textos fueron transcritos al mismo tiempo o fueron como textos que se recuperaron, no sé, uno ya estaba transcrito hace 50 años, otro lo transcribieron hace 10 años, digamos?
En teoría, yo le apuesto a que fueron transcritos en el mismo momento, pero en el mismo momento me refiero tal vez a una época de tal vez un año, ¿no? Porque transcribir esos textos no es nada sencillo. Y además también porque la persona que transcribió estos textos, hasta donde sé, no era lingüista, ¿no? Pero igual puede estar equivocado, tal vez sí tenía formación. Hay muy buenas, debo decir que hay muy buenas intuiciones sobre cómo debía ser la grafía. De hecho, el primer problema que tengo, por eso la última sugerencia que coloco, es que estos son 16 cuentos, ¿no? Si yo quiero comparar lo que encontré con estos 16 cuentos, con los textos que tengo, que transcribí yo, por ejemplo, ahorita, o sea, no puedo hacer eso, en principio. El paso entonces sería ya no apelar al grafema, sino apelar a la información fonológica que se intuye que está ahí. Entonces, por ejemplo, lo que les decía de la sha, una fricativa. Bueno, esa fricativa, lo que me interesa es el rasgo, que sí está rescatando la persona al tratar de utilizar el sistema de escritura español para pasar ese sonido, ¿no? Entonces, es hacer una especie de reconstrucción en cada conjunto para tratar de juntar todos los cuerpos de texto que tengo, que en este caso son 4, lo he dividido en 4 grupos. Ese es el primero. Ok. Bueno, es que me queda un poco la duda, como por ejemplo, ¿cómo se verá afectado si transcribes un texto? No desconozco cuánto tiempo tenga estudiándose las lenguas humanas, en particular PyPy. Digamos, si un texto de hace 100 años, digamos, con uno que tradujiste hace un año, ¿cómo puede afectar esto en tus cálculos? Por ejemplo, no sé, en español, hace 200, hace 150 años había palabras que se escribían con Z y ahora se escriben con S. Ese tipo de cosas, pues. Sí, la ventaja hasta cierto punto es que la teoría fonológica, sí, bueno, sí ha variado, pero, por ejemplo, si yo voy a un texto, uno de los textos más viejos es en alemán de 1880, ¿no? 82. La forma en que se transcribieron siguen ciertas pautas fonológicas que son vigentes y son rescatables. Entonces yo puedo actualizar esa forma a cómo estamos nosotros en este momento transcribiendo. Entonces, ahorita digo, el alfabeto que les mostré es algo que en este momento tengo por el conjunto de textos y más o menos lo que utilicé, pero los alfabetos, de hecho ahorita tenemos el alfabeto fonético internacional, que es como una de las máximas convenciones para hacer transcripción de cualquier lengua del mundo. Y más o menos ese patrón es el que se seguía hace 50 y hace 100 años. Ha habido cambios, sí, pero no tan ilegibles. Se pueden rescatar. De hecho, uno de los textos más padres de PyPy es una tesis de doctorado de los 60s, que necesitas leerte a fuerzas el capítulo fonológico para después empezar a leer qué quiso decir cuando puso una P, por ejemplo, o una Z. Ok, aquí para esta autora, la Z no es una fricada, es una retrofleja. Ok, ¿no? Y ya cambias el sistema a lo que tú conoces. Ok. Muchas gracias. Creo que sigue Bruno. Tengo 2 preguntas. La primera es, si puedes explicar qué es una vocal epectética, si escuché bien. Una vocal epentética es una vocal que sucede entre 2 consonantes usualmente y ayuda a articular estas consonantes. Y no se considera que sea parte de la palabra fonológica, sino es parte de la realización de la lengua. Entonces, usualmente puede ser una schwa, que es es la vocal que no está acentuada ni nada, es solo un sonido vocálico que aparece para poder hacer esta unión, o puede ser una I, que es lo que sucede. Y pues sí, o sea, no está registrado. La schwa tiene un símbolo en particular. Yo lo único que puedo hipotetizar es que cada vez que veo una E o una I, ahí es muy sospechoso de ser una schwa porque puede escucharse como I o como E. Y sí, pues sucede, en PyPy tenemos muchos casos en donde, por ejemplo, tenemos una palabra como, bueno, ahorita sí que se me venga rápido, bueno, un parao podría ser una, pero podría decir que podría ser, ahí no hay mucho problema porque la M es sonora, ¿no? Pero parao, por ejemplo, si yo quisiera relativizar correr, parao, podría, que
esa E que aparece poquito, ¿no? Que parado, alguien como un hispano hablante podría escuchar una E ahí en medio. Y de hecho podría pronunciarla, y también alguien en PayPal podría pronunciarla, pero no hay E. La podemos escuchar, pero no hay E. Esa E es la E epentética, que aparece precisamente para... Es un asunto fonético, ¿no? De hecho, para poder articular las consonantes. Ok, y mi segunda pregunta es, por lo que entendí de tu presentación, este criterio de la entropía, más que ser como un criterio para encontrar definitivamente morfemas, es una sospecha. Pero al final, ¿tú cómo confirmas o niegas esta sospecha? En efecto, esa es una muy buena pregunta. Ahorita con estos textos no puedo más que explorar uno a uno casi el elemento sospechoso. Entonces, este primer experimento, toda mi intención era explorar la herramienta, y ver qué tanto podía obtener. Me salieron algunas cosas interesantes a partir de lo que yo como investigador sé, pero el siguiente experimento que quiero realizar es con estos textos que tienen una sugerencia de división morfológica. Entonces, ya el texto me está diciendo cuáles son los morfemas que ese investigador encontró. Quiero agarrar este texto, borrarle las divisiones morfológicas y ahora sí, dárselo a este cálculo y ver qué tanto coincide lo que el investigador dijo con esto de entropía. Ese es el siguiente paso, pero el problema es que eso implica notación especializada. Yo tengo dos textos. Judith Joel, que es el texto que les mostré, tiene un texto, ¿no? Que tiene ese tipo de anotación. Entonces, ese es otro de los problemas que me gustaría decir que no, con toda la intención de que no desanime, ¿no? De que, pues sí, es un problema y tenemos que buscar una manera de enfrentarlo, de encontrar textos, pues, de anotación especializada. La otra es invitar a los investigadores que en este momento están haciendo trabajo con lenguas humanas para que sus textos anotados de esta manera puedan ser accesibles para este tipo de investigación. No sé si... Sí, sí, una preguntita extra. O sea, y no se puede, no sé si es algo, una pregunta un poco tonta, pero nada más ir y preguntar a una persona que hable esta lengua de manera, que sea su lengua materna, digamos. Sí, se puede y podemos, digamos, analizar los afijos de esa manera, pero también ten en cuenta, por ejemplo, qué pasaría si a ti te preguntaran, ¿no? Con español tenemos una lista de sospechosos afijos y solamente los afijos, no hay contexto, solamente los afijos. Entonces es difícil que una persona pueda decir, bueno, pues la A sí es un afijo, pero ¿en dónde la estás usando, no? Entonces, sí, para tratar ese tema en particular, sí se puede ir a preguntar, pero se realiza una batería de elicitación para poder descubrir los morfemas, que es lo que usualmente hacemos en lingüística. Es un proceso un poco más lento. Por eso mencionaba que a lo mucho yo creo que lo que sería interesante y también más fácil con las colaboradoras es que me fuera aquello que es entropía cero, que encontré que tiene entropía cero, porque eso, lo que estoy sospechando es que son palabras ya completitas, que no están funcionando como sin ninguna posibilidad como afijos. Y quiero ver eso, ¿no? Eso tal vez sea más probable, porque sería entonces preguntar una lista de palabras, no de afijos, que es un poco más... la morfología es más inaccesible a un hablante común, o sea, como de manera consciente, es un poco más difícil que el léxico. Ok, muchas gracias. Creo que sigue Antonio. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Hola, ¿qué tal? Muy interesante tu charla, primero que nada. Muchas gracias. Sí, una pregunta. No sé si has considerado, bueno, primero que nada, si tuvieras todos tus textos que comentas, el corpus en texto ya transcrito plano, digamos un punto .txt, en términos de gigas, ¿cuánto crees que tengas? No, no llego a Nada, los ni un gigas, giga. no. O sea, me encanta Ok. porque, nomás necesito mencionar esto, ¿no? Ujú. En la UNAM hay un trabajo de ingeniería lingüística con lenguas con pocos recursos. El náhuatl es una lengua con pocos recursos y llega a los gigas, ¿no? Ujú. O sea, las lenguas humanas tienen muy pocos recursos. O sea, no, hay muy poco.
Ok, cool. No sé si has considerado como el uso de, justo mencionabas, ¿no? Hace poco en tu charla, que sería difícil hacer de esto de manera no supervisada, ¿no? Pero no sé si es considerado como estos modelos Transformers, ¿no? BERT, etcétera. Aún así, con pocos recursos, podría quizá como a manera de zero shot, o sea, aprendizaje con pocos ejemplos, darte quizá una perspectiva, ¿no? En ese espacio, por ejemplo, justo mencionas que parece ser los sufijos y los prefijos son muy importantes, ¿no? En ese espacio, la suma y resta de sufijos, ¿en qué vecindario te deja, no? Y claro, dado el contexto de tus textos, por supuesto, ¿no? Es la única información que tendrías, ¿no? No sé si lo has considerado. Sí, y la verdad, quien quiera entrarle, aquí están los datos, ¿no? O sea, creo que de ahí puede salir un artículo interesante, porque de nuevo, esto no, a ver, no se había hecho antes un trabajo de ese tipo con, creo yo, ninguna lengua humana, ni de Estados Unidos ni de aquí. Entre otras razones, porque conseguir estos textos es difícil. O sea, Claro. tratarlo, acomodarlos de tal manera que sea accesible a aquellos que son especialistas con tecnologías de lenguaje. Entonces, pues sí, o sea, llegamos a platicar en la UNAM con uno de mis asesores sobre la posibilidad de utilizar, digo, llevé por ahí, platiqué sobre redes neuronales, particularmente Transformers, y sí, lo tengo ahí como en mente, ¿no? Pero sí, o sea, ahorita quise explorar esto de entropía porque fue una de las primeras herramientas que empecé a ver y quiero ver qué tanto puede resultar útil al investigador, ¿no? Como en este ejercicio de validar o esto es un sospechoso, ¿no? Porque sí, o sea, digo, así de bote pronto, ¿cuántos afijos tiene el español, ¿no? O sea, ¿y cuánto me voy a tardar si fuera solamente un investigador en describir todos los afijos, ¿no? ¿Qué camino tomo? ¿Cuál debería ser el primero sospechoso? Más o menos yo lo hice con esta intención, como darnos pista. Pero sí, sin lugar a dudas, creo que otra, teniendo estos corpus de esta manera ya acomodados, que eso es algo padre de este ejercicio. Sea para entropía, los corpus los voy a tener ya listos. Y ya voy a empezar a conocer qué tipo de cosas tengo que hacer para cada uno para poder procesarlos con algún tipo de tecnología. Cool, cool. Sería interesante ahí. Pues, sería todo mis dudas. Thanks. Creo, sigues, Leslie. Gracias. Muchísimas gracias por la plática. Estuvo bien padre escucharla aquí en la facultad. Tenía una duda. ¿Hay mucha variedad entre los algoritmos de segmentación y los algoritmos de resegmentación de morfemas? ¿O son poquitos o cómo? Cada uno puede llegar a utilizar tecnologías distintas, o sea, o técnicas distintas. Entonces, decir que existe un segmentador morfológico, así como en términos generales, puedes implicar, por ejemplo, redes neuronales, o puede implicar cadenas de Markov, o puede implicar alguna otra cosa, ¿no? Entonces, sería cuestión de preguntarnos más precisamente qué tipo de recurso está utilizando para el cálculo, ¿no? Digo, de hecho, la entropía lo que he visto es que también se utiliza como un recurso incluido en otros sistemas en sistemas más complejos, ¿no? Que te puede dar como costos. Y por ejemplo, la máxima entropía, ¿cuándo se usaría? Pues te refieres a la cantidad, a los 5 bits, porque ahí yo la verdad tengo, en lo personal, cuando empecé a utilizar este ejercicio dije, solamente voy a reducirme entropía en este concepto de información, que es el anterior, y estuve explorando que existen otras variaciones, ¿no? de esta fórmula y cómo aplicarla para otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, yo una de las cosas que utilicé aquí fue que esta idea de máxima entropía para este caso es solamente el estado más, o sea, en donde todo es posible, ¿no? Dada una secuencia, todas las letras del alfabeto son posibles, tienen la misma probabilidad de aparecer. Pero estoy consciente de que hay otra definición y esa no me metí de lleno. Digo, si alguien está interesado en meterse, yo adelante para discutir esos temas, ¿no? Al siguiente paso que llegué con esto fue utilizar esta otra. Esa yo ya la había ejecutada con este trabajo de griego que les comento. Ok, muchas gracias. Está muy interesante. Bueno,
Pues al final tuviste muchas preguntas, Manuel, que bastante interés. Y bueno, yo no voy a atrasarlo más, luego pues platicamos y me cuentas un poquito más de esto, porque sí me resultó bastante interesante. Y, y pues no te despegues, yo creo que aquí habrá gente que se interese mucho en tu trabajo, eh, gente que quiera colaborar y demás. Sí, digo, esta es una de las herramientas, ¿no? Hay muchas y lo que comentaba, por ejemplo, Antonio, es que puede existir alguien que esté interesado en aplicar otra herramienta. Yo lo que quiero decir con esto es que estoy muy interesado en poder colaborar y poder dialogar sobre esto, ¿no? No pretendo ser el último experto, el único experto para nada, ¿no? A lo mucho tal vez un facilitador de poder alcanzar estos recursos y poder hacer algo para que estas lenguas suenen, ¿no? Uh-huh. ¿Quieres hacer una pregunta, Bruno? Si quieres la última antes de cerrar. Sí, perdón por eso, pero ahorita que pusiste esta diapositiva me acordé de esa pregunta. ¿Qué tan similar son como estas lenguas que presentas de esta misma familia? Porque, digamos, si son similares, no pueden ser usadas como en un mismo corpus, o sea, combinarlos para poder tener ya más datos donde sacar la información. Sí, esa idea es muy atractiva. Creo que eso ya se ha hecho, de utilizar ciertos recursos, pues calcular las diferencias de las lenguas. Y no, o sea, se utilizan criterios de lingüista, ¿no? Para decir, estas lenguas son sistemas distintos. Pero sería muy interesante explorar qué recursos tenemos para determinar qué tanto son el mismo sistema o qué tan distintas. Y de hecho, tal vez la entropía podría ser uno, pero no me he metido de cabeza a evaluar otros sistemas. Y en efecto, hay muchos más textos, no transcritos, pero hay muchos más textos en las Pi del Norte, Upland Pi, ¿no? Entonces, si resulta que podemos utilizarlo a favor de PyPy, por ejemplo, pues sería muy interesante poder tener pues las pruebas, ¿no? Para poder decir eso. Pero sí, en teoría, o sea, lo que lo sabemos los lingüistas es que son lenguas distintas, son sistemas de comunicación distintos, pero comparten propiedades que nos permiten rastrear un ancestro común, por así decirlo. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Te voy a mandar la constancia por la plática para agradecerte de manera digital, ¿no? Te mando Pues por correo. digo, lo iba a poner hasta acá, pero igual voy a escribir. Si alguien tiene cualquier otra duda o algo, no duden en escribirme. Yo les digo encantado. Y pues también si alguien ya está trabajando lingüística computacional ahí en la Facultad de Ciencias, también me encantaría platicar con ellos, ¿no? No creo que tengamos a nadie así, pero quizás te vamos a estar en contacto. Yo creo que hay maneras de que busquemos colaboraciones. Muchas gracias, Manuel, que estés muy Por bien. acá un poco, ahí interrumpí. Antonio, No, escríbeme. no lingüística como tal, pero sería interesante ahí juntarnos, ¿no? Para platicar. No sé si ando aquí en Ensenada. Sí, ando aquí en Ensenada. Pues, ok, ahí te mando correo. Mira, pues Ok. ahí salió. Dale, sí, gracias, Ok. Antonio. Genial. Hasta luego. Sale, Buena tarde que a estés muy todos. bien. Nos vemos, no sé si la próxima semana o la otra, el próximo presentador nos está moviendo las fechas, pero yo creo que va a ser al menos en 2 semanas. Porque la próxima no sé. Entonces, nos vemos. Muchas gracias por asistir. Adiós. Adiós.